Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo realmente sorprendente. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, tinta y sobre todo, mucho Kanyaman. Sí, como ya habrás adivinado por el título, vamos a descifrar el secreto mejor guardado del famoso actor turco, el significado de su tatuaje. Prepárense porque lo que les voy a contar simplemente no se lo van a creer. Han circulado muchísimas teorías, especulaciones y rumores sobre este tatuaje, pero hoy vamos a intentar llegar al fondo de la verdad. Vamos a analizar cada detalle, cada línea y cada posible interpretación para descubrir qué se esconde detrás de este enigmático diseño que Kanyaman lleva con tanto orgullo. Antes de empezar, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre tus celebridades favoritas, tendencias de moda, viajes y mucho más. Así que únete a esta gran familia. Y si ya eres parte de la comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Bien, ahora sí, vamos directo al grano. Todos sabemos que Kanyaman es un hombre que irradia carisma, talento y tatuajes. A lo largo de los años hemos visto cómo su cuerpo se ha convertido en un lienzo donde plasma sus pasiones, sus experiencias y quizás sus secretos más profundos. Pero hay un tatuaje en particular que ha generado muchísima curiosidad y del que se ha hablado largo y tendido. Me refiero, por supuesto, al que se encuentra en el brazo. Este misterioso grabado ha sido tema de conversación en foros de fans, artículos de revistas y hasta improvisadas sesiones de análisis de café entre amigos. ¿Por qué tanta fascinación? Porque, seamos honestos, el enigma vende. Y Kanyaman, maestro del marketing personal, lo sabe. Este tatuaje en el brazo de Kanyaman es mucho más que un simple adorno. Es una declaración, una pieza de arte que refleja su personalidad y su historia. Pero, ¿qué significa realmente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La tinta sobre la piel, a diferencia de una simple joya, tiene la capacidad de narrar silenciosamente una historia. Y esa historia, cuando se trata de una figura pública como Kan, se convierte en un rompecabezas que todos quieren resolver. Durante mucho tiempo se ha especulado que el tatuaje está relacionado con. Aquí puedes introducir una de las teorías más populares que hayas encontrado. Por ejemplo, algunos fans creen que representa un símbolo de protección, una suerte de talismán que lo acompaña en su ajetreada vida. Esta teoría, que suena casi a guión de una serie turca, se basa en la interpretación de ciertos símbolos ancestrales que, según algunos expertos en simbología, y algunos fans con mucho tiempo libre, están presentes en el diseño. Se argumenta que la forma en la que están entrelazadas las líneas evoca escudos protectores utilizados por antiguas civilizaciones. Además, algunos señalan que Kanyaman ha hablado en entrevistas sobre su fuerte conexión con sus ancestros y la importancia de la herencia cultural en su vida. ¿Podría ser este el hilo conductor que conecta el tatuaje con la idea de protección? Otra teoría, más romántica, lo relaciona con sus raíces familiares. Quizás es un homenaje a un ancestro en particular, a una tradición familiar, o incluso a una leyenda transmitida de generación en generación. Esta hipótesis encuentra respaldo en la conocida cercanía de Kan con su familia, especialmente con su madre y su abuela, de quienes ha hablado públicamente en numerosas ocasiones. Imaginen la escena, Kan de niño, escuchando las historias de su abuela sobre un héroe familiar, un guerrero, un navegante o simplemente un hombre bueno. Esa historia, grabada en su memoria, podría haber encontrado su camino hacia su piel en forma de un tatuaje. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que el tatuaje sea una alusión a un momento crucial en su vida, un punto de inflexión que lo marcó para siempre. Tal vez un evento traumático, un logro significativo, o una decisión que cambió el rumbo de su destino. La vida de Kanyaman, como la de cualquier persona, no ha estado exenta de desafíos y triunfos. ¿Podría ser que el tatuaje sea una forma de conmemorar ese momento y de recordarse a sí mismo la lección aprendida? La respuesta, lamentablemente, solo la conoce él. Sin embargo, otras fuentes sugieren una interpretación completamente diferente. Algunos afirman que el tatuaje es en realidad un homenaje a un miembro de su familia, un amigo cercano, o un personaje que admira. Esta teoría cobra fuerza porque a menudo olvidamos que las relaciones personales son el motor de nuestras vidas.
¿Quién no ha querido honrar a un ser querido con un gesto significativo, un recuerdo permanente? Kan, como cualquier hijo, amigo o admirador, podría haber encontrado o en un tatuaje la forma perfecta de expresar su afecto y respeto. Imaginemos que el tatuaje es un tributo a su padre, un hombre que lo apoyó incondicionalmente en su camino hacia el éxito. O a un amigo de la infancia, alguien que estuvo a su lado en los momentos difíciles y que compartió sus sueños y aspiraciones. O incluso a un personaje histórico, un líder, un artista, o un científico que lo inspiró a ser mejor persona. La lista de posibilidades es infinita. Ahora sé lo que estás pensando, ¿cuál de estas teorías es la correcta? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Kan Yaman nunca ha revelado explícitamente el significado exacto de su tatuaje. Él ha mantenido un velo de misterio alrededor de este símbolo, lo que ha contribuido aún más a su encanto y a la fascinación que despierta en sus fans. Y seamos realistas, esa ambigüedad es parte de su estrategia. Cuanto más intrigue, más se habla de él. Y cuanto más se habla de él, más popular se vuelve. Es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo de cómo lo mires. Pero eso no significa que no podamos seguir investigando y tratando de descifrar el enigma. Para ello vamos a analizar el diseño del tatuaje con mucho detalle. Observen detenidamente cada línea, cada curva, cada sombra. Cada trazo, por sutil que sea, podría ser una pista valiosa. Prestemos atención a la simetría, a la proporción, a la composición general del diseño. ¿Hay elementos que se repiten? ¿Hay patrones ocultos? ¿Hay algo que nos llame la atención de manera particular? Por ejemplo, ¿notan cómo la forma en espiral es un motivo recurrente en el tatuaje? La espiral, un símbolo ancestral presente en diversas culturas, representa el crecimiento, la evolución, la expansión de la conciencia. Podría ser que Kan Yaman esté utilizando este símbolo para comunicar su propio viaje personal, su constante búsqueda de superación y su deseo de alcanzar nuevas metas. O quizás la presencia de ciertos animales en el diseño no sea casualidad. Los animales, desde tiempos inmemoriales, han sido utilizados como símbolos de poder, sabiduría, valentía y otras cualidades humanas. Podría ser que Kan Yaman se identifique con alguno de estos animales, y que esté utilizando su imagen para expresar su propia personalidad. Quizás un león, símbolo de fuerza y liderazgo. O un águila, símbolo de libertad y visión. O un lobo, símbolo de lealtad y comunidad. Además, la combinación de diferentes símbolos en el tatuaje podría ser una clave para entender su verdadero significado. ¿Hay símbolos geométricos, astrológicos, religiosos o culturales presentes en el diseño? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué mensaje transmiten en conjunto? Analizar la interacción entre estos símbolos podría revelarnos una historia compleja y fascinante. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que Kan Yaman se hizo este tatuaje. ¿En qué momento de su vida estaba? ¿Qué proyectos estaba realizando? ¿Cuáles eran sus emociones y sentimientos en ese momento? Todas estas preguntas pueden ayudarnos a reconstruir la historia detrás del tatuaje y a acercarnos un poco más a la verdad. Por ejemplo, si Kan Yaman se hizo el tatuaje durante un viaje a un lugar exótico o significativo, es posible que esté relacionado con su experiencia en ese lugar. Tal vez se sintió inspirado por la cultura local, por la belleza del paisaje, o por la gente que conoció. O quizás vivió una aventura emocionante que lo marcó para siempre. O si se lo hizo después de un evento importante en su carrera, como el éxito de una serie o película, podría ser una forma de celebrar ese logro y de marcarlo para siempre en su piel. Tal vez quería recordar la alegría, la satisfacción y el orgullo que sintió en ese momento. O quizás quería agradecer a las personas que lo apoyaron en su camino hacia el éxito. También es importante recordar que los tatuajes son, ante todo, una forma de autoexpresión. Son una manera de comunicar algo importante sobre nosotros mismos al mundo, de mostrar nuestros valores, nuestras creencias y nuestras pasiones. Por lo tanto, el tatuaje de Kan Yaman podría ser simplemente una expresión de su individualidad, una forma de mostrar su lado más auténtico y genuino. Quizás no hay un significado oculto detrás del tatuaje. Quizás simplemente le gustó el diseño y decidió grabarlo en su piel. O quizás lo hizo por impulso, por rebeldía, o por pura diversión. A veces, las cosas son más simples de lo que parecen. Ahora, después de analizar todas estas teorías y detalles, quiero compartir con ustedes mi propia interpretación.
Yo creo que el tatuaje de Kanyaman es una combinación de una referencia a su familia, un símbolo de su éxito profesional, y una expresión de su espiritualidad. Y creo esto porque he notado que Kanyaman siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de su familia, especialmente de su madre y su abuela. Además ha demostrado ser una persona muy ambiciosa y trabajadora, que se esfuerza constantemente por alcanzar nuevas metas. Y por último ha manifestado su interés por temas espirituales y filosóficos, lo que sugiere que busca un significado más profundo en la vida. Pero al final del día, el verdadero significado del tatuaje de Kanyaman sigue siendo un misterio. Y quizás esa sea precisamente la intención del actor. Tal vez él quiere que sus fans interpreten su tatuaje de la manera que les parezca más significativa, que encuentren su propio significado personal en este símbolo enigmático. En definitiva, que el tatuaje se convierta en un espejo en el que cada uno pueda ver reflejada su propia historia y sus propias aspiraciones. Lo que sí sabemos con certeza es que el tatuaje de Kanyaman es una obra de arte que refleja su personalidad compleja y fascinante. Es un símbolo de su individualidad, de su pasión y de su conexión con el mundo que lo rodea. Y por eso seguirá siendo objeto de curiosidad y admiración por parte de sus fans en todo el mundo. Un recordatorio constante de que Kanyaman es mucho más que un rostro bonito, es una persona con una historia que contar, con sueños que perseguir, y con un mensaje que compartir. Así que ahí lo tienen. Un análisis profundo y detallado del tatuaje de Kanyaman. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje en busca de la verdad. Hemos buceado en la simbología, en la historia personal de Kan, y en las teorías más descabelladas, y algunas más plausibles, que circulan por la red. En resumen, hemos explorado las teorías más populares sobre el significado del tatuaje de Kanyaman, hemos analizado el diseño con mucho detalle, y hemos considerado el contexto en el que se lo hizo el actor. Aunque no hemos llegado a una respuesta definitiva, hemos aprendido mucho sobre la personalidad y la historia de Kanyaman. Y lo más importante, hemos compartido un momento divertido y emocionante juntos. Y, quién sabe, quizás Kanyaman vea este vídeo y nos revele el verdadero significado de su tatuaje. Crucemos los dedos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre el tatuaje de Kanyaman? ¿Cuál es tu teoría favorita? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Crees que estoy completamente equivocada en mis interpretaciones? ¿Tienes alguna otra idea que no haya mencionado? No te cortes y comparte tu opinión. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos fans de Kanyaman, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad está ahí fuera, o al menos una buena teoría conspirativa.